Hola hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Espero que todos se encuentren bien allí en sus hogares, junto a sus seres queridos. Y me alegra mucho saber que el Señor permite que aún en tiempos difíciles como el que está viviendo nuestro país y el mundo, puede seguir habiendo comunión entre los hermanos a través de estas plataformas. Espero que sean todos muy bienvenidos a este culto de domingo y se lo vamos a entregar al Señor. Así que les invito a que vayamos un tiempo de oración. Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Fidelidad que hemos visto, Señor, durante este tiempo complicado, Señor, donde tú has guardado de nuestras familias, de nuestros seres queridos, has guardado de nosotros, Señor, en nuestros hogares y también has bendecido, Señor, a los hermanos que aún tienen que salir a trabajar, Señor, que no pueden quedarse en casa. Tú has sido fiel con ellos también. Gracias Dios porque la iglesia, Señor, puede seguir sirviendo, los hermanos pueden seguir, Señor, trabajando en la obra. Y todo, Señor, de alguna manera podemos continuar, Señor, alabándote, glorificándote. Gracias, Señor, por este tiempo que tú permites poder reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque has dado la sabiduría, la inteligencia, Señor, también para poder realizar estas reuniones. Gracias por los hermanos, Señor, que trabajan detrás de esto, por el ministerio de alabanza, Señor. Sin duda tú les has bendecido, Señor, con talento y con amor, Señor, para también poder bendecir nuestras vidas con las alabanzas, Señor. Todo para tu gloria y tu honra. Gracias por poder ver, Señor, a nuestros hermanos, por poder saber, Señor, cómo están. Y gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que la palabra, Señor, que sea entregada sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, para alimentar nuestro espíritu. Gracias, Dios, por tu bondad con cada uno de nosotros y esperamos que este culto, Señor, sea agradable para ti, Señor, y podamos alegrar tu corazón. Lo entregamos todo, Señor, todo lo que se realizará, Señor, en tus manos. Muchas gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les quiero invitar a que podamos alabar el nombre de Dios con una alabanza que declara que Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios glorioso, que toda la honra y todo el poder es de Él y solamente para Él. Les quiero invitar a que podamos cantar el Dios que adoramos.
Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos reencontramos en este día domingo. Ya llegamos a la cuarta letra del acróstico Cristo, la letra S. Pero no nos conformamos a eso, ¿cierto? No simplemente estamos pensando en una palabra y nada más. El Señor nos ha hablado de distintas formas. Y en muchos casos lo ha hecho tal vez. Nosotros pensamos de forma desconectada lo que estamos estudiando. Lo interesante es que cuando usted realiza su devocional, participa de los cultos, está conversando con la familia o está conversando con otros respecto de la palabra, más fácilmente conectamos lo que Él ha estado hablando con lo que nos toca vivir, con las circunstancias del día a día. Rápidamente decimos, esto yo lo entiendo de forma distinta ahora porque he aprendido en la palabra. La letra S nos invita a mirar el concepto de la santidad. ¿Qué es santidad para usted? ¿Cómo definiría usted el concepto santidad? Supongamos que usted en la casa tiene a un hijo que tiene 12 años. Y ese hijo le dice, bueno, ¿qué es lo que significa santidad? ¿Cómo se lo explicaría? En el día de hoy vamos a tratar de dar una explicación. No es la completa, no es la total. Y tal vez no está exactamente relacionada con la que usted piensa. Pero vamos a hablar de una de las acepciones de este concepto, de lo que significa ser santos. Esta invitación a reflexionar en la santidad es una invitación a reflexionar profundamente en quién es Dios y en quiénes somos nosotros. En las características que Dios tiene y cuáles son las características que están presentes en nuestra vida también. Y pareciera que cuando reflexionamos en esto, hermanos, hermanas, nos damos cuenta de que la santidad abarca todas las áreas de nuestra vida. No tiene que ver solamente con un aspecto. La santidad no está reservada para un día específico. La santidad no está reservada, no está limitada a un lugar en especial. Mire, algunos ejemplos respecto de esto. Cuando digo que la santidad no está reservada para un día específico, antiguamente alguien podría haber dicho, no, es que el día domingo yo no voy a mentir. Otros días de la semana parece que no era tan importante, pero el día domingo no voy a estar mintiendo. O alguien podría decir, no, mira, si estamos en el templo, ¿cómo voy a estar yo inventando algo? Como un lugar específico. La santidad abarca mucho más que un lugar específico o un día determinado. No tiene que ver con una tarea superior a otras. No tiene que ver con que el pastor es llamado a ser santo y más santo que el resto de los creyentes. Y con esto no me estoy quitando carga ni alivianando, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos tenemos el mismo llamado, el llamado a la santidad. Somos llamados a esto, a vivir en santidad, en todo lugar, en todo momento y en toda situación. Y usted puede pensar cuáles son sus momentos, sus circunstancias, sus situaciones en el tiempo presente, en el trabajo, en los estudios, con los vecinos, en la familia, con la iglesia, con los creyentes. Nosotros, hermanos, no podemos, no debemos. Sería una falta en nosotros bajar el nivel del llamado que Dios nos ha hecho y pensar que podemos vivir la vida de fe, la vida de relación con Dios de forma correcta sin aspirar a esto, sin aspirar a que este llamado que Dios nos hace sea parte de nuestro desafío del día a día. El libro de Levítico, tan difícil de leer, ¿no es cierto? Cuando hemos leído toda la Biblia y nos encontramos con Levítico, hay algunos que dicen, no, esta parte yo me la salto porque no se entiende mucho. El libro de Levítico es un llamado a la santidad. Es un escrito acerca de la santidad de Dios y de la santidad que se esperaba también del pueblo. La santidad que se esperaba en los líderes, la santidad que se esperaba en los sacerdotes, en los guías, pero también la santidad del pueblo en la vida diaria. Y por eso que encontramos cosas tan específicas que a nosotros nos suenan extrañas. Y que cada vez que ellos participaban de algo que no era santo, no era correcto y considerado impuro, ellos tenían que hacer toda una ceremonia. ¿Para qué? Para que recordaran que tenían un Dios santo y para que recordaran que su llamado era también a vivir en santidad. En el Evangelio según San Marcos nosotros nos encontramos con Jesús viviendo en santidad absoluta. La palabra nos dice que fue tentado en todo, según la semejanza nuestra como hombre, pero sin pecado. Es lo que nos dice, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Marcos nos relata esto,
que Él enfrentó distintas circunstancias, pero lo hizo en santidad. Y cuando vive de esa manera, Jesús llama a las personas a enfrentar la vida de una forma diferente a la que estaban acostumbrados. Pero ¿qué es santidad? Es lo que nos preguntamos. Es lo que el pequeño de 12 años está preguntando en la casa. Papá, mamá, ¿qué es santidad? ¿Cómo podemos explicárselo? Mire, una definición sencilla de santidad sería: santidad es estar a favor de lo que Dios está a favor y en contra de lo que Dios está en contra. ¿Qué le pareció esa definición? ¿Fácil de entender? ¿Fácil de captar? Santidad es estar a favor de lo que Dios está a favor y estar en contra de lo que Dios está en contra. ¿Qué cosas, por ejemplo, le desagradan al Señor? ¿Qué cosas le desagradan a nuestro Dios? Más allá de especificarlas, en este momento, lo que podemos decir es que si a Dios le desagradan, a mí también me tienen que desagradar. Y eso quiere decir que estoy mirando con santidad las circunstancias de mi vida. Pero también decimos qué cosas le agradan a Dios. Porque aquellas cosas que a Dios le agradan, quiere decir que yo también tengo que agradarme con ellas y tengo un llamado a vivir y a disfrutar esa forma de vida. Ser santos es más que no hacer esto. No hagas esto, esto y esto otro. Santidad es mucho más que no hacer. Santidad es sí hacer lo que Cristo hizo y lo que nos enseñó con su ejemplo. ¿Cuál es el punto de partida? Y lo conversábamos hace un par de semanas. El punto de partida es un corazón transformado, una vida entregada a Dios, una vida renovada, una vida nueva en todos los aspectos y en todos los sentidos. Un buen ejemplo de la santidad lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay un personaje que en visión escucha esta característica de Dios repetida 3 veces. Algunos de ustedes ya saben, ¿no? ¿A quién me estoy refiriendo? Aquel que escucha el canto de los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo. El ejemplo de Isaías es potente e importante para nosotros en el día de hoy. Isaías era un profeta, podríamos decir, diferente a muchos otros profetas, porque la gran mayoría de los profetas venían, diríamos, de estratos bajos, campesinos, gente común, gente que se dedicaba a oficios que eran simples y sencillos. Pero Isaías era de la nobleza. Incluso algunos consideran y creen por los estudios que se hacen que habría sido el primo del rey. Eso lo colocaba en una posición distinta a otros profetas. Aún así, y con esas características, el llamado que él recibe de parte de Dios es un llamado espectacular. Y nos muestra una vez más la acción de transformación de Dios en la vida de alguien, en este caso del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, usted lo puede buscar en su Biblia, por favor téngalo a mano para que vaya revisando el segmento conmigo. Isaías capítulo 6, y vamos a dar lectura versículo a versículo. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice él, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Una visión espectacular, es decir, más hermosa no podía ser, y él la describe de tal manera que nosotros podemos captar todo lo que está diciendo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Era lo máximo, lo más potente. Y el borde de sus vestiduras, una vestidura larga, dice, llenaba el templo. Todo estaba cubierto entonces con el ropaje de Dios. En este contexto que es relatado acá, el rey había muerto. Y lo que había aparecido en el corazón, no solamente de Isaías, sino de todo el pueblo, era desconsuelo y confusión. Este dolor, esta angustia, vuelvo a decir, no solamente era una circunstancia que vivía el pueblo, el común de la gente, sino que también llenaba el corazón de Isaías. Había dolor por la muerte del rey. ¿Por qué? Porque Usías había sido un buen rey. Había sido un hombre que había
impulsado importantes cambios y avances dentro de la nación en el reino del sur de Judá. A pesar de que el final de su ministerio al parecer había empañado muchas de las cosas buenas que él había hecho. Usías ingresó al templo en funciones de sacerdote que no le estaban permitidas, y por producto de esto, dice la Escritura, que fue castigado con la lepra y murió apartado de todo el mundo, alejado de todo el mundo. Imagínense, el rey que había hecho tantas cosas buenas, ahora vivía apartado esperando su muerte. Aún así, la gente lloró su muerte, lamentaron su partida. Entonces Isaías, ¿qué es lo que hace? Va al templo en busca de consuelo. Pero cuando va solamente para ser consolado, encuentra mucho más que eso, porque se encuentra con Dios mismo. Él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué es lo que está viendo Isaías? Isaías está viendo al verdadero rey de la nación. Cuando él dice, el rey murió, ¿qué vamos a hacer ahora? Vendrá otro rey y hemos tenido antes reyes que no han sido buenos. ¿Cómo será el rey que va a venir? Y sabemos por la historia que hubo reyes que no fueron de los mejores a continuación. Frente a eso, frente a esa angustia, dice que Isaías ve al rey verdadero, al rey soberano, al verdadero rey de la nación. El rey terrenal había muerto, pero Dios seguía reinando y nada se escapaba del control del Señor. Frente a la crisis de soberanía que existía en el pueblo, Dios lo que hace es abrir los ojos de Isaías por un tiempo, por un momento, para que él pueda ver. Y dice el versículo 2 y versículo 3, por encima de él, por encima de Dios, había serafines, criaturas celestiales creadas por Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros para no mirar a Dios, con 2 cubrían sus pies en señal de santidad, y con 2 volaban y se mantenían en la posición que tenían que estar, en la posición donde Dios les había ubicado. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo. Este es lo que él escuchaba. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando hay confusión en la nación reducida de Israel, en el sector de Judá, lo que los serafines están diciendo que el Dios Santo llena no solamente ese sector, sino que es capaz de llenar toda la tierra y es suficiente para sostener a todo aquel que confía en él. Pareciera que este acto de los serafines es fundamental en la visión que Isaías está teniendo. Santo, Santo, Santo. Esta simple repetición del concepto nos dice que esto era lo importante. Esto era lo central. Era el mensaje que Isaías tenía que escuchar más que cualquier otra cosa en ese momento. Y era el mensaje que tenía que ser atendido. ¿Y sabe lo que hace Isaías? Isaías lo entiende y lo atiende. Como quisiera que fuera siempre en nuestro corazón y en su vida. Entender el mensaje del Señor y atender al mensaje del Señor. Cuando nosotros comprendemos la santidad de Dios, también entendemos quiénes somos nosotros mismos. La gloria, la presencia total de Dios llena la tierra, dice. En la crisis nacional de Judá, Dios seguía reinando. En la crisis personal de Isaías, como hombre, como ser humano, Dios seguía reinando. Y en nosotros, que somos sus hijos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en mi vida? Permítame decirle, en la situación más crítica, en la situación más difícil que nos toca enfrentar, Dios sigue reinando. Nada se escapa del control de nuestro Señor. En la vida de la iglesia, Dios sigue reinando. En el momento complejo que usted está viviendo en el día de hoy, si usted está confiado en el Señor, entonces el Dios Santo, Santo, Santo también sigue reinando. Pero el pasaje continúa y dice el versículo 4, los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba,
y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Dos eventos, dos circunstancias, dos fenómenos que se unen. Un temblor o un terremoto, un movimiento muy fuerte como lo que hemos sido testigos durante estos días en México, en Japón. Un temblor y además un lugar lleno de humo. Y por eso nosotros decimos qué impresionante es todo lo que Isaías está viendo. Isaías ve la santidad, la perfección de Dios, y eso lo hace ver su propio pecado. Lo hace ver la mugre que hay en su corazón. Lo hace ver la suciedad que había en él mismo. Y al mismo tiempo, él dice, así como mi corazón está sucio, toda la nación está viviendo en pecado. A toda la nación le falta santidad. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Cuál es la conclusión que saca después de ver a Dios y después de darse cuenta de su propia realidad y la realidad del pueblo? Su conclusión es, ¡ay de mí! Estoy condenado a muerte. El ay de mí es justamente eso, una expresión de juicio. Cuando los profetas anunciaban un mensaje de parte de Dios, a esto se le denominaba un oráculo. Y estos oráculos regularmente eran positivos o negativos. Los oráculos positivos comenzaban con bienaventurados. Los oráculos negativos comenzaban con el ay o las ayes. Jesús, por ejemplo, también los usó. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quien escuchaba este mensaje decía, no solamente es una palabra bonita, está diciendo, este hombre está hablando en nombre de Dios y me está entregando un mensaje de bendición para mi vida. Y yo tomo ese mensaje y lo recibo porque viene de Dios mismo. Eso entendía la gente de la época, un mensaje directo de parte de Dios. Pero Jesús también lo usó en sentido negativo. ¡Ay de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas! Por eso que estaban tan enojados con Jesús, porque cuando escuchaban el ay, los ayes, ellos entendían que este hombre se estaba atribuyendo a hablar en nombre de Dios. Y al hablar en nombre de Dios estaba utilizando una expresión de juicio para todos ellos. Quienes escuchaban entonces entendían que el mensaje venía de parte de Dios. Pero ahora Isaías ve la gloria de Dios, ve la santidad de Dios, reconoce su pecado, reconoce su suciedad y pronuncia el juicio de Dios sobre su propia vida. Él dice, ¡ay de mí! Estoy muerto. ¿Podemos, hermanos, hermanas, en este momento pensar en la santidad de Dios? Yo sé que es un concepto demasiado amplio, demasiado grande. Cuando pensamos en Dios santo, no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a dimensionar. Un autor expresa esta siguiente idea. Piense usted en la persona más santa que conoce. Bueno, usted me está mirando a mí ahora, pero me está mirando solamente porque yo estoy compartiendo la palabra, no porque esté pensando en mí como la persona más santa. ¿Cuál sería la persona que usted podría definir como la más santa que conoce? La más apegada a Dios, la más cercana a la voluntad, a los planes del Señor, que rechaza lo que a Dios le desagrada y que vive para cumplir aquello que a Dios le agrada. Mire, incluso eso a usted y a mí se nos hace difícil. Solamente pensar en una persona que pudiera reunir estas características y que yo pudiera decir, esta es una persona, sí, en realidad, que está viviendo en santidad. Pero si tuviéramos a una persona y usted pudiera escoger a alguien, la persona más buena que conoce entre las que dicen seguir a Cristo, la persona más santa que conoce entre aquellas que profesan la fe en el Señor Jesucristo, esa persona frente a la santidad de Dios desaparece. Esa persona frente a la santidad de Dios no tiene comparación.
esa persona frente a la santidad de Dios no es nada. Teniendo entonces esta idea en mente, yo le preguntaría, ¿cómo es su actitud frente a la santidad de Dios? Ya hemos visto cuál fue la actitud de Isaías. Isaías ve la santidad de Dios y reconoce su pecado, reconoce el pecado que está a su alrededor y dice, estoy muerto porque he visto lo más santo de lo santo de lo santo. ¿Cuál es mi actitud entonces en el día de hoy? ¿Cuál es su actitud frente a la santidad de Dios? Permítame decirle, mientras seguimos creyendo que no somos tan malos, mientras seguimos confiando en nuestras propias fuerzas, mientras nosotros seguimos creyendo que en nuestras capacidades vamos a alcanzar algo mejor de lo que somos en el tiempo presente, vamos a seguir cayendo exactamente en el mismo error. Solo Jesucristo nos hace justos ante el Padre. No hay otra manera, no hay otra forma. No tiene que ver con un esfuerzo propio, no tiene que ver con nuestras ganas, tiene que ver con nuestra actitud de entrega al Señor y su acción de justificarnos delante del Padre. Nosotros tendríamos que decir exactamente igual que Isaías, ¡ay de mí! Estoy condenado, estoy muerto. Si no fuera por el acto de amor y entrega de Jesús en mi vida, estoy muerto. Pero nuestro mundo, y en muchos casos aquellos que nos decimos creyentes, nos hemos acostumbrado a nuestro pecado. Es todo tan normal. Todo el mundo lo hace. Son otros tiempos, dice la gente. Nos hemos acostumbrado a nuestra falta de santidad y a nuestra falta y ausencia de compromiso con Dios. Isaías queda al descubierto frente al Dios que es santo. Mientras él se pudo comparar con otras personas, quizá tuvo una opinión elevada del mismo. Pero cuando se comparó con el modelo máximo de santidad, apareció frente a él quien era realmente en su interior. Hermanos, creo que es esto lo que nosotros necesitamos en el día de hoy cuando hablamos de santidad. Lo necesitamos en este día y todos los días de nuestra vida. Isaías entendió quién era realmente Dios y quién era él mismo. Dice el versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido perdonado. El Dios Santo también es un Dios de gracia. Dios hace todo lo necesario para mostrarle a Isaías cuál es su condición. ¿Pero por qué lo hace? No es porque quiera dejar a Isaías hundido como el peor de los peores y el más pecador de todos los pecadores y dejarlo simplemente ahí. Es porque quiere que al reconocer y al darse cuenta de su condición, la vida de Isaías, su corazón pueda ser sanado. Su vida pueda ser restaurada. En este acto del serafín, tocando con un carbón sus labios, Isaías experimentó el perdón de Dios. Y usted va a coincidir conmigo. Qué lindo es experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. Qué especial es saber que somos perdonados. Qué especial es saber que nuestro corazón ha sido limpiado. Qué bien se siente. Qué alivio se siente en el alma. Qué livianos y qué tranquilos nos sentimos cuando estamos en paz con el Señor. ¿Cómo lo ha experimentado usted? ¿De qué manera lo ha experimentado usted en su propia vida? ¿Recuerda, por ejemplo, cuando se entregó a Cristo? ¿O recuerda tantas otras veces que Dios ha seguido actuando con gracia, con misericordia, perdonando sus pecados y limpiando su vida? Esta acción del perdón de Dios en la vida de Isaías y en nuestra propia vida es fundamental para todo lo que viene, para todo el resto del camino, para todo el resto de la vida.
No es posible servir a Dios con una vida de pecado. No es posible cumplir el ministerio al cual el Señor nos ha llamado sin temor de Dios. No es posible alcanzar a otros si primero no hemos sido transformados nosotros en lo profundo de nuestra vida. Entonces dice el versículo 8, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, y usted conoce la siguiente parte, he aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías es inmediata. Él no tiene que pensarlo. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio. No está empañado por la mirada de pecado que había en su corazón antes. Ahora con una vida limpia puede responder fácilmente al llamado del Señor. Hermanos, cuando nos cuesta responder al llamado del Señor es porque nuestra vida está siendo empañada por el pecado. Pero cuando nuestra vida es limpia, cuando nuestra vida está en santidad, podemos responder más fácilmente a todo lo que Dios demanda de nosotros. Por eso la respuesta de Isaías es inmediata. Él no necesita pensar ninguna cosa. Ha visto al Dios Santo, ha visto su propio pecado, ha visto el pecado en su entorno, sabe y conoce que merece el juicio de Dios, pero ahora ha experimentado el perdón de Dios. Y ahora ese mismo Dios Santo lo invita a vivir para Él. ¿Cómo no va a ser espectacular todo lo que Isaías está disfrutando? Si cuando en un momento está diciendo, ay de mí que soy muerto, ahora ese mismo Dios que lo ha confrontado con su maldad lo ha perdonado y le ha dicho, ¿quieres vivir para mí? ¿Quieres invertir, gastar el resto de tus días y desgastarte sirviéndome de acuerdo a mis planes y a mis propósitos? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo rehusarse a un Dios que nos trata de esta manera? Isaías dice, Señor, no busques más, envíame a mí. Yo le preguntaría, ¿es lo que a usted le gustaría decirle al Señor en el día de hoy? Señor, por favor, no busques más. Señor, envíame a mí. Aquí estoy, con un corazón que ha sido limpiado por ti. Estoy listo para servirte. Recordemos que la santidad es estar a favor de lo que Dios está a favor y estar en contra de lo que Dios está en contra. En este día, al finalizar este tiempo de reflexión, miremos la santidad de Dios para entender quiénes somos nosotros. Pero también miremos la gracia de Dios para comprender quiénes podemos llegar a ser por la acción transformadora de Dios en nuestra vida. El concepto de la santidad lo vivimos todos los días, en todo lugar, en todo ambiente. ¿Será que usted hoy día puede explicarle al niño de 12 años qué significa vivir una vida de santidad? ¿Qué le parece si conversamos acerca de esto en el hogar? Y cómo estamos viviendo nuestra vida y el llamado que hoy Dios nos hace a confesar nuestras faltas y a ponernos en las manos del Señor. Un bendecido día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Levantamos
santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Hola hermanos, somos la familia Currimira Burto y queremos darle un gran saludo a todos los hermanos de la Iglesia Amanecer. Se extraña tanto ese calorcito, esos abrazos y esos besitos así muy tiernos. Así que saludarles, que Dios bendiga sus vidas, que Dios renueve fuerzas. Si alguien lo está pasando mal, uno no sabe, entonces sabemos que tenemos un gran Dios, que tenemos un Dios poderoso, maravilloso, y eso es lo que nos fortalece, porque sabemos que no estamos solos. Así que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, a familias, abuelos, niños. Solo Dios sabe y conoce, ¿cierto?, las realidades de uno y todo. Así que eso, así que los quiero mucho y de verdad que se extrañan mucho. Victoria, ¿quieres decir algo? ¿Quieres cantar la canción? ¿Te ayudo? El papá primero. Ya, pero ¿qué canción era la que tú querías cantar? Ya, Ya. 1, 2, 3. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor. ¿Levantó? Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor. Muy bien. Chao, hazla así, a ver. Victoria. Dale un saludo. Sí, pues. Saludo, hermano, dile. Saludos, hermano. Chao. Ya. Ahora vamos a orar para poder concluir este momento que hemos podido compartir con el Señor también. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por el amor y la misericordia, Padre, que tú nos brindas cada día, Señor. Honramos tu nombre, Padre, y te enaltecemos, Señor, en esta situación que estamos viviendo, Señor, como mundo, Señor, como planeta. Amado Dios, sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, de todas nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser fuertes, Señor, a poder confiar, Señor, en ti, a poder, Señor, tener la esperanza, Señor, que en ti, Señor, nada nos va a faltar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir la mesa, Señor, de cada familia, Señor, de esta iglesia, así también, Señor, a personas que conocemos, Señor, que quizás están viviendo momentos difíciles, Padre amado, con relación al trabajo, Señor, a la salud. Te pedimos, Señor, que tú no te olvides, Señor, de nosotros, Señor, y de nadie que cree en ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los niños, Señor, de la iglesia, Señor, que ellos puedan, Señor, también estar resguardados por ti, Señor, a los ancianos, Señor.
y matrimonios, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, Señor. Te damos la honra, la gloria y el poder, Señor. La alabanza sea para ti, Señor, en todo momento y circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Chao, que estén bien, los queremos.